Bueno, chicas, la idea de hoy es un poco revisar la clase 10 sobre germinación y avanzar un poco en la clase 11, que es la clase de esta semana, ¿sí? Lo último que estuvimos trabajando fue que es necesario tener un conocimiento disciplinar, ¿sí?, acerca de lo que vamos a enseñar. En este caso, si vamos a enseñar sobre plantas, si vamos a enseñar sobre germinación, si vamos a trabajar la germinación en la sala, tengo que conocer acerca de germinación. Después tengo que tener también un conocimiento acerca de las características de los niños. Y lo que voy a sumar esta semana es un conocimiento, lo que se llama de conocimiento didáctico del contenido, de qué manera hacer una propuesta de enseñanza adecuada al nivel. Pero bueno, quiero comenzar con la clase 10. Para eso ustedes tenían un material de casal, ¿sí?, las plantas entre el suelo y el cielo, y revisar un par de cuestiones, ¿no? Vamos resolviendo cada una de las consignas, las escucho en función a lo que leyeron, en función a lo que anotaron, y vamos comentando y vamos completando. La primera consigna justamente tiene que ver con identificar qué función tienen las semillas, ¿sí? ¿Cuál es la función de las semillas? ¿Y qué me pueden decir al respecto? Según lo que leyeron, según lo que estuvieron completando, ¿qué función tienen las semillas? ¿Alguna que pueda dar respuesta a cuál es la función de las semillas? Profe, yo puse que se mantengan la vida en condiciones adversas. Bien, Bárbara, está perfecto, es eso, ¿sí? Tenemos que pensar que las semillas tienen la capacidad de soportar condiciones desfavorables. Y condiciones desfavorables pueden ser condiciones de falta de humedad, variaciones en la temperatura. Entonces, al ser una estructura resistente, va a permitir justamente esto, la continuidad de la vida, la perpetuación, ¿sí?, en este caso, de ese ser vivo, de esa planta que estemos trabajando en el tiempo. Por ejemplo, hay especies que van a producir sus semillas finalizando el verano, y estas semillas van a tener la capacidad de sobrevivir toda la temporada invernal y germinar cuando las condiciones sean más adecuadas, germinar el inicio de la primavera, germinar el verano, y de este modo el ciclo, ¿sí?, se le da continuidad al ciclo de vida. Entonces, esa es la función. Bien conciso, bien claro lo que dijo Bárbara. La función es permitir que se mantenga la vida aún en condiciones adversas. Y esas condiciones adversas o condiciones favorables pueden ser bajas o altas temperaturas y la falta de agua. Bien, con eso ya estaríamos, ¿sí?, en esa consigna. ¿Qué encontramos en el interior de una semilla? ¿Qué hay en el interior de una semilla? ¿Con qué me encuentro? Con el embrión. Bien, tengo el embrión. Y el embrión vendría a ser una planta, ¿sí? Una planta pequeña con los primeros órganos rudimentarios, o sea, los órganos que luego darán lugar a la raíz verdadera, al tallo verdadero, pero es una pequeña planta. Voy a compartir con ustedes unas imágenes, a ver si me carga porque está un poco lenta la compu. Eh, y de hecho, ustedes pueden llegar a visualizar este embrión si, por ejemplo, trabajan con semillas de poroto. A ver, ya comparto y localizamos lo que sería el embrión. Cuando eh, teníamos presencial, llevábamos diferentes tipos de semillas y observábamos ese embrión, ¿sí? Y lo identificábamos. A ver, comparto pantalla y lo vemos. Un segundito. Ahí estamos. Bien.
Bueno, ¿pueden ver? Sí, Sí, profe. Y también el movimiento del mouse, ¿no? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Bien, admito acá a la compañera. Entonces, digo, elegimos por ahí identificar lo que sería el embrión de esa semilla en semillas de legumbres como pueden ser los porotos. Sugiero llevar esta práctica a la sala, sugiero mostrar a los niños que en el interior de las semillas voy a encontrar el embrión, voy a encontrar una planta pequeña que tiene los rudimentos que darán lugar a la planta adulta, ¿sí? Entonces, en el interior de una semilla voy a tener el embrión. Ese embrión va a tener lo que luego dará origen a la raíz, lo que luego dará origen al tallo y lo que serían estas primeras hojas rudimentarias, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos en el interior de una semilla? Un embrión, una planta con sus primeros órganos rudimentarios. Además vamos a tener los cotiledones, ¿sí? Acá lo podemos ver, que son unas estructuras preparadas para realizar la fotosíntesis inicialmente antes de que las hojas y el tallo se encarguen de ese proceso. Después vamos a ver que los cotiledones se van a perder. Según el tipo de semilla, voy a identificar, en todas las semillas voy a tener embrión, ¿sí? Pero como les decía, en las semillas de leguminosas, como pueden ser los porotos, es más fácil de observarlo. Y esto lo podemos llevar al nivel, ¿sí? Es muy fácil de reconocerlo. Sí sugiero que cuando lo hagan previamente, dejen en agua las semillas para poder después mejor manipularlas. Y de hecho ahí las estamos activando. Pero bueno, eso vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ¿cuándo decimos que una semilla ha germinado? Cuando la sale el primer brote. Otra vez. Hablaron dos juntas y no entendí. ¿Cuándo? Cuando salen sus brotes, profe. Pero ¿qué es lo primero que sale? ¿Cómo puedo decir, bien, está funcionando la germinación y puedo decir que se activó la germinación de esta semilla? ¿El tallo, profe? Ahí. La Cuando raíz. empieza... Ah, la raíz. Cuando emerge la raíz. Y ahora vuelvo a compartir con ustedes. A ver. Vamos a ver brevemente, sin sonido. Acá tenemos una semilla y vamos a ver, ¿sí?, que lo primero que emerge es la raíz. Habrán notado que en primer lugar, ¿sí?, la cubierta de esa semilla se rompe. Se rompe la cubierta y emerge la raíz. Y acá emerge la raíz orientada ¿hacia dónde? Hacia abajo. Bien. Hacia la tierra. Sí, hacia el centro de la tierra. Las raíces tienen la particularidad de poder detectar cuál es el centro de gravedad, porque de hecho, cuando, por ejemplo, el agua escurre hacia el centro de gravedad. Y si una de las funciones de las raíces tiene que ver con la absorción del agua, justamente esto va a permitir la supervivencia. Esa raíz que emerge, ¿sí?, vamos a ver que se dirige hacia el centro de gravedad. Luego van a surgir raíces, tenemos la raíz principal, raíces secundarias, y después podemos ver el crecimiento del talluelo que va a dar lugar al tallo, ahí emerge la planta a la superficie, ¿sí? En este caso también es la germinación de un poroto. Noten que el crecimiento de las raíces continúa, ¿sí? Y esto que vemos acá, en primer lugar, ¿sí?, son los cotiledones. Son esas estructuras que les decía que inicialmente van a colaborar con el proceso de fotosíntesis. Y de hecho, ahí también vemos, ¿sí?, el crecimiento tanto del tallo como de la raíz. Bien, este tipo de prácticas que consisten en una grabación del proceso en cámara rápida, ¿sí?, ocurrió en 25 días. Todo lo que vemos en este video
Pero digo, esto lo podemos observar con los niños. No con esta velocidad, por supuesto, pero lo que va pasando con el crecimiento de esta planta puede ser registrado en el nivel inicial. Y también podemos llevar este tipo de videos. Digo, sería una opción. Bien, entonces, podemos decir que una semilla ha germinado cuando emerge la raíz. Esperen que las perdí, vuelvo a verlas. Acá estamos. Bien, es cuando se hace visible la raíz. Ahora bien, ¿qué necesito para que esa semilla germine? ¿Cuáles son las condiciones básicas? Agua, Agua, El agua y la los temperatura. rayos del sol, Agua y la temperatura, luz solar. chicas. Agua y no? temperatura, ¿sí? Ah. Agua lo suficiente como para revertir ese estado de secación que tiene la semilla, pero en una cantidad prudente porque puedo ahogar la semilla. Pensemos lo siguiente, dijimos que la función de la semilla tiene que ver con esto de soportar condiciones desfavorables. Entonces va a estar en un estado de latencia y va a estar deshidratada. Cuando hidratamos a las semillas, cuando aportamos humedad, internamente y a nivel molecular comienza a organizarse. Ahora, si yo agrego mucha cantidad de agua, aporto mucha humedad, puedo provocar que esa semilla se asfixie, ¿sí? En el sentido de que impido la respiración, las semillas respiran, necesitan de oxígeno, ¿sí? Entonces, puedo bloquear ese proceso. Entonces, la cantidad de agua necesaria para esa semilla, para ese tipo que vamos a trabajar, y el rango de temperatura es adecuada. Y esto es importante, y esta es una pregunta de final, ¿qué necesito para que una semilla germine? Agua y temperatura. Digo, porque está como esto de, ¿necesito tierra para hacer un germinador? ¿Puedo germinar semillas en papel? ¿Puedo germinar semillas en una bandeja? ¿Puedo germinar semillas? ¿Sí? Y la respuesta es sí, mientras tenga la cantidad adecuada de agua y mientras tenga los valores de temperatura adecuados, la germinación puede resultar. ¿Y para qué me sirve a mí realizar una germinación, por ejemplo, sobre papel húmedo, papel servilleta humedecido o en una bandeja? ¿Qué me va a permitir un tipo de germinación en donde no estoy usando un sustrato como la tierra, donde no estoy usando arena? ¿Qué me permite? Que sea visible. Exacto. Que sea visible y corrernos un poco de caer, ustedes mencionaban en el primer foro de participación que muchas recordaban el germinador de manera exitosa o de manera como una frustración, evitamos caer en el germinador típico de frasco de vidrio con el papel secante y el algodón. Digo, no lo necesito. Puedo germinar tranquilamente, como les decía, en cualquier superficie en donde tenga agua, ¿sí? Y las temperaturas adecuadas. Y cuando hablo de temperaturas adecuadas, ustedes como profes que van a llevar adelante prácticas de germinación en el nivel inicial, van a leer y van a investigar, bueno, si quiero germinar lentejas, ¿en qué época del año es favorable? Quiero germinar perejil, quiero hacer germinar rabanito, quiero hacer germinar semillas de poroto. Van a buscar información sobre esa variedad, sobre esa planta. Bueno, ¿germina mejor en otoño? ¿Germina mejor en primavera? ¿Qué valores de temperatura son los necesarios? Justamente para evitar esto de, bueno, hacemos la germinación y no resultó. ¿Por qué no resultó? Pero así todo, vamos a suponer que ustedes buscan información, es la temporada adecuada para la germinación de esas semillas, la cantidad de agua adecuada, el rango de temperatura adecuada, pero aún bajo estas condiciones la semilla no germina. ¿Qué pudo pasar? Porque algunas semillas, aún bajo las condiciones adecuadas, no germinan. Y porque el agua y la Por temperatura, la temperatura. son las correspondientes. No, el agua es la adecuada, el rango de temperaturas es el adecuado, pero no germinaron. ¿Porque están muertas o están dormidas? Bien, las semillas se mueren. Digo, es un ser vivo en estado de latencia. De hecho, si ustedes compran semillas, verán que existe un lote
y una fecha de vencimiento. Digo, las semillas se vencen, bueno, lo que pierden las semillas es esta capacidad de reorganizarse a nivel molecular cuando son nuevamente rehidratadas. Entonces, vamos a suponer, ¿cómo superamos esta dificultad? Si van a realizar germinaciones en la sala, no hagan germinar una única semilla por chico, ¿sí? Porque no sabemos si esa semilla es una semilla vieja, es una semilla que ya está muerta. Entonces vamos a siempre probar con más de una semilla. Esta es una de las posibilidades, que la semilla envejezca, que pierda la capacidad de reacomodarse cuando recibe agua. Esto lleva a una desorganización de sus estructuras moleculares y que pierda sustancias que son muy importantes para llevar adelante todo el proceso. No tengo éxito en la germinación. Otra de las opciones es que las semillas estén dormidas. El proceso de dormición, ¿sí? Las semillas pueden reconocer cuando las condiciones no son las adecuadas para germinar y entran en un periodo de dormición, un estado de latencia. De algún modo, este periodo de dormición en estado natural va a favorecer la dispersión de los frutos que contienen esas semillas. ¿Y a qué me refiero? Imaginemos una planta madre, ¿sí?, que da lugar a frutos que contienen a las semillas. Imaginemos que esos frutos caen cercanos a la planta madre y que esas semillas en distribución espacial están muy cerca de la planta madre. ¿Qué pasa en la relación entre la planta madre y las plantas hijas? ¿Qué se les ocurre? Tenemos una planta madre y espacialmente muchas plantas hijas. ¿Qué pasa entre ellas? Piensan las que tienen jardines en sus casas, las que hacen huertas. ¿Pueden llegar a entrelazarse con las raíces o no? ¿Y esto por qué, Agus? Sí, ¿por qué? Porque sé que, se me ocurre que nace por el tema de que la misma flor planta elimina las semillas. Uh-huh. Claro, Y tenemos. al estar alrededor, ¿no? Sí. Puede llegar a suceder esto. Bien, el problema del entrecruzamiento de raíces, no sería un problema porque las raíces tienen esta particularidad, además de detectar el centro de gravedad, detectar pequeños obstáculos presentes en el suelo y rodearlos. El problema es que si tengo una planta madre y las plantas hijas espacialmente muy cercanas, las plantas hijas pasan a ser competencia para las plantas madres, competencias por recursos. Hay un entrecruzamiento de las raíces porque el recurso agua, ¿sí?, ahora no está disponible para solo la planta madre, sino debe de estarlo también para las plantas hijas. Hay una competencia por el acceso a la luz solar. Entonces, para que esto no ocurra y para algún modo favorecer la supervivencia de esa especie, es que tenemos la dispersión de los frutos y con ello la dispersión de las semillas para que puedan germinar lejos de la planta madre, ¿sí? Y esto aumenta las posibilidades de supervivencia. Ya no compiten por el recurso agua, ya no compiten por el recurso sol. Quienes tienen jardines pequeños habrán visto que siempre hay una planta que va ganando espacios y otra queda cubierta por la otra. Digo, y esto entonces, para evitar esto, es que existe el periodo de dormición. En este periodo de dormición, las semillas van a quedar en un estado de latencia para lograr esta dispersión. Dispersión que puede ser, pensemos, por el aire, por corrientes de viento, y ahí vamos a tener frutos livianos y que se van a poder dispersar. Piensen, chicas, en el diente de león. ¿Sí? ¿Ubican el diente de león? Sí. Sí. Bueno, sí. Cuando nosotros agarramos un diente de león y lo soplamos, lo que estamos logrando es la dispersión de cada una de esas semillas, ¿sí? Obviamente que uno lo hace de manera intencional, pero el viento logra lo mismo. Las corrientes de aire es una de las formas de dispersar los frutos y con ello las semillas. Otros seres vivos pueden actuar
en la dispersión, el agua puede actuar. Entonces digo, de este modo nos aseguramos que esas plantas hijas puedan germinar y puedan crecer y puedan desarrollarse lejos de la planta madre. Bien, ¿sí? Esto entonces, hay semillas, vuelvo a la consigna, que no van a germinar, o bien porque están muertas, o bien porque están dormidas. Bueno, a ver, ¿qué más? Estoy leyendo las consignas, a ver, ¿qué me está faltando? ¿Cuál es la función de las semillas? ¿Qué encontramos en el interior? ¿Cuándo podemos decir? Las condiciones básicas. ¿De qué manera puedo rejuvenecer semillas? Acá ya unas pistas tienen. ¿De qué manera se pueden rejuvenecer semillas? Incubarlas primero con baja disponibilidad de agua para que se reorganicen y luego tenemos que esperar que se sequen y después sí pueden ser sembradas. Bien. Y esto también como sugerencia, si van a realizar germinación en sus salas, partan de semillas que han sido rejuvenecidas, que ustedes el día anterior colocaron con algo de humedad, con algo de agua, para que lentamente comience el proceso de rehidratación y tal vez las germinaciones sean más exitosas. Pueden también hacer la prueba de qué pasa si ponemos a germinar semillas que no han sido hidratadas y qué pasa si ponemos a germinar semillas que sí han sido hidratadas. Y ahí puedan establecer la comparación. Bien, muy bien. Seguimos. Tenemos lo de dormición, ya lo expliqué recién, en qué consiste el periodo de dormición. ¿Cuál es el riesgo de sembrar semillas a mucha profundidad? Que no emerjan a la superficie, ¿puede ser, profe? Sí, Ceci, muy bien, justamente eso. Vuelvo a mostrarles el video, porque de algún modo, a ver, estábamos acá. Acá estamos. Veamos lo siguiente. Cuando comienza la germinación de una semilla, lo están viendo, ¿no? Sí, Sí, profe. Sí. sí, sí. Bien, cuando comienza la germinación de una semilla, acá estamos viendo el alargamiento de la radícula que da lugar después a la raíz, estamos viendo la aparición de raíces secundarias, estamos viendo el crecimiento del talluelo, ¿sí? Que está elevando a la planta hacia la superficie, y en todo este proceso lo que está ocurriendo, de algún modo, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de la multiplicación en el número de células. ¿Sí? Ustedes, de hecho, también en algún momento fueron una única célula y hoy son millones y millones de células. ¿Cómo se logra el crecimiento en un organismo de tipo pluricelular? Por aumento en el número de células, para pasar de este estado inicial, ¿sí?, a este estado en donde tengo raíz primaria, raíz secundaria, un talluelo que... Y para llevar adelante este proceso, necesito de reservas, necesito de nutrientes. Entonces, la semilla lo tiene. La semilla contiene un tejido que es el endosperma, que de algún modo aporta esas reservas para que ocurra este proceso, ¿sí? El tema está es que esas reservas son limitadas. Si yo siembro mi semilla a mucha profundidad, puede comenzar el proceso de germinación porque tengo la temperatura adecuada, porque tengo la humedad adecuada, crecen las raíces, empieza a crecer el tallo, pero si es a mucha profundidad, puede pasar que esas reservas se agoten antes de que la semilla emerja a la superficie. Una vez que la semilla emerge acá a la superficie, ¿qué tipo de nutrición tienen las plantas? ¿Cómo decimos? ¿Cómo se nutren las plantas? Con agua y temperatura, profe. Eso. Necesitan agua. ¿Qué más necesitan? Las plantas en general, el tipo de nutrición de las plantas. Necesitan Tiene un nombre. La luz del sol. puede ser. La luz del sol, necesitan
de agua, necesitan de dióxido de carbono, que lo toman del aire, y necesitan de la luz solar. Y con estos componentes, a través del proceso de fotosíntesis, las plantas, que son organismos autótrofos, pueden elaborar su propia materia orgánica. Entonces, mientras estén debajo de la superficie, no hay posibilidad de acceso a la luz solar. Entonces, acá no hay fotosíntesis. Todo este crecimiento que estamos observando es un crecimiento que se logra con la materia orgánica que estaba en las reservas de esa semilla, en el tejido de reserva de las semillas. Una vez que ya emerge acá, en este momento, cuando ya emerge, ¿sí? Y de hecho la coloración verde es la presencia de clorofila, que es el pigmento que va a permitir captar la luz solar y comenzar el proceso de fotosíntesis. Una vez que emerge a la superficie, listo, ¿sí? Empieza a realizar fotosíntesis y ya puede generar su propia materia orgánica que va a utilizar para seguir creciendo. Entonces, el riesgo está en eso, ¿no? De que si la distancia de sembrado, de siembra, es muy grande, las reservas se pueden agotar antes de alcanzar la superficie. Entonces, con esto, ¿de qué nos sirve? ¿Vamos a hacer germinación en la sala? Bueno, veamos el tamaño de las semillas. ¿Van a germinar rabanito? El tamaño de la semilla es así, chicas, es súper. Van a germinar perejil, porque están haciendo huertas de aromáticas. Todas esas semillas que son semillas muy chiquitas necesitan muy poca cantidad de tierra por encima, diría mínima. Y es más, a veces la siembra se hace directamente sobre la superficie sin cubrirla. Vamos a germinar poroto, bueno, el tamaño de la semilla es mayor, entonces que no supere en 2 veces el tamaño de esa semilla. Voy a germinar lentejas, ¿sí? Tengo un tamaño menor que el de porotos. Bueno, que no supere 2 veces el tamaño de la semilla, siempre pensando esto para que justamente las reservas alcancen para que la plántula pueda emerger a la superficie. ¿Vamos? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. cualquier cosa me frenan y seguimos. Explica el mecanismo que permite a las semillas medir la profundidad a la que se encuentran. Las semillas pueden reconocer si es momento o no de germinar de acuerdo al nivel de profundidad en el que se encuentran. Esto es genial. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo las semillas detectan si es la profundidad adecuada o no para germinar? Disculpe, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. A ver, en estado natural, ¿sí? Las semillas pueden identificar si están cercanas a la superficie o si están a mucha profundidad. Si están a mucha profundidad, no van a germinar, porque dijimos que tal vez las reservas no alcancen para que la planta llegue a la superficie y pueda empezar el proceso de fotosíntesis. Pero digo, ¿cómo hace una semilla para reconocer a qué profundidad se encuentra? ¿Por la Por la humedad y la temperatura, temperatura? profe. La temperatura. Por la temperatura, chicas. Exactamente, por la temperatura. Una semilla puede reconocer cuando hay alternancias de temperaturas entre el día y la noche. Entonces, cuanto más cercana a la superficie se encuentre, va a haber una mayor variación entre la temperatura del día y de la noche. Cuanto más profundidad, esa variación de temperatura no va a ser tal, ¿sí? Entonces, solo va a germinar si encuentra diferencias de temperatura entre el día y la noche. Estas variaciones dependen de cada especie, pueden ser grados, 6, 7, 10 grados, pero digo, permite reconocer si están a mucha profundidad o no. Y para esto es una analogía, pero pensemos no sé, piensen en las noches de verano y por ejemplo, una pileta, cómo hay una variación entre la temperatura superficial y la temperatura de aguas más profundas, ¿sí? Digo, esto ocurre porque a nivel superficial, esas variaciones de temperatura, el calor, ¿sí? que conserva el suelo, se pierde
mucho más rápido en la superficie, mientras que a mayor profundidad esa temperatura se conserva. Entonces las semillas van a decir, bueno, a ver, ¿hay variación de temperatura? Sí. Entonces, si hay variación de temperatura, estoy cercana a la superficie. Puedo germinar, si están las condiciones adecuadas, puedo germinar porque mis reservas me van a permitir llegar a que la planta pueda empezar con el proceso de fotosíntesis. ¿Estamos más o menos con este último punto? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bien, y luego de esto ya aparece la parte práctica, ¿sí? Bien, voy a abrir el archivo y voy a leerlo. La germinación es una experiencia que se realiza repetidas veces en la escuela, ¿sí? Lo hacemos en el nivel inicial, se hace en el nivel primario, se trabaja en el nivel secundario, habitualmente con los mismos alcances y objetivos. Y sumo, habitualmente el mismo tipo de germinador, eligiendo el mismo tipo de semillas. Entonces, la propuesta es que ustedes elijan entre una de estas tres opciones, alguna de las tres, o puedan proponer otra. La opción 1 sería observar las diferencias y similitudes en la germinación de distintos tipos de semillas. Por ejemplo, elegir lentejas, alpiste, maíz, poroto, palta. 3 opciones. Comparar y dibujar. En este caso lo que estamos variando es el tipo de semilla. Lo que vamos a mantener es el tiempo, ¿sí? Si comienzo mañana con el dispositivo, voy a hacer la siembra de todas las variedades el mismo día. Voy a sostener el riego, si elijo, no sé, lentejas, alpiste y maíz. Esa es la única variación porque voy a hacer un riego diario o cada 2 días. Voy a tratar de que el recipiente sea un recipiente similar. Voy a tratar de que si utilizo un sustrato sea el mismo sustrato. Voy a sembrar a todas las semillas en tierra o no voy a utilizar ningún sustrato y solo voy a ver la germinación. Entonces, de algún modo acá en esta primera parte, en esta primera opción, la opción A, lo que vamos a comparar es, y acá traigo lo de las clases anteriores, unidad en la diversidad. Más allá de los diferentes tipos de semillas que elijo, que representan a variedades de plantas distintas, ¿qué pasa con la germinación? ¿Qué aspectos sí se mantienen? Ya sabemos que el primero es que lo primero que vamos a observar es la raíz, ya sea en el maíz, en el poroto, en la palta, en las lentejas, no sé, en el perejil, en la lechuga, en lo que elijan, lo primero que tiene que aparecer es la raíz, ¿sí? Y después ir comparando. Acá les puse dibujar. Esa comparación también puede ser a partir de registro fotográfico. No hay problema. Dibujar, pero sí lo que estamos haciendo acá es comparar para ver similitudes y diferencias. La opción B es trabajar estos dos fenómenos. Cuando veíamos el video notábamos que la raíz detecta, y se los dije, detecta el centro de gravedad. Entonces, ¿qué pasa si después de germinar y que emerge la radícula y empieza a crecer la semilla, invierto la posición de la semilla, pongo la raíz hacia arriba? ¿Qué va a pasar con esa raíz? ¿Qué espero que ocurra con esa raíz? Les pregunto a ustedes, ¿qué esperamos que ocurra con esa raíz? Va a volver a caer por los costados, ¿puede ser? Sí. Porque es su ritmo natural. Sí, o sea, si la función de la raíz es absorber agua, y con el agua diferentes nutrientes, y sabemos que el agua escurre hacia el centro de gravedad, es una cuestión de supervivencia del ser vivo, en este caso de la planta, que pueda dirigirse y crecer hacia las zonas de mayor humedad. Entonces, ahí tendrían que ustedes poner, bueno, esperamos, como decía Agustina, que la raíz pueda nuevamente reconocer cuál es el centro de gravedad y dar todas las vueltas que sean necesarias, pero otra vez comenzar a crecer hacia abajo. A eso lo llamamos geotropismo o también lo llamamos gravitropismo, y es el crecimiento de la raíz orientado hacia el centro de gravedad. Ahí les propongo. Pregunta. Sí. Perdón, tiene que ver con, porque también sé que las plantas, el tallo, cuando no tienen la luz solar necesaria, como que se inclinan hacia donde más del sol, puede ser, es lo mismo. Sí, en ese caso se llama fototropismo.
Para la raíz que detecta el centro de gravedad vamos a hablar de gravitropismo o geotropismo. Mientras que en el tallo lo que podemos observar es el fototropismo, es el crecimiento orientado hacia la luz. Digo, esto también es súper interesante de trabajarlo en el jardín y mostrarles a los chicos cómo las plantas, las partes áreas de las plantas crecen orientadas hacia la luz. Vamos a poner todos nuestros germinadores cerca de una ventana y vamos a ver cómo todas las plantas van a crecer orientadas hacia ese lugar. Hacemos el pelo loco, ¿sí? Con alpiste, y de hecho vamos a ponerlo una semana orientado hacia una ventana y vamos a ver que esos pelos locos van a crecer todos, esos pelos locos, esas plántulas de alpiste van a crecer todas orientadas hacia la luz solar. Invertimos y dentro de 10 días giramos el muñeco y lo ponemos para hacerlo y podemos observar esto. Eso es lo mismo que les pido para esta opción si eligen la opción B. Trabajar con semillas de poroto y ver qué pasa con la raíz, ver qué pasa con el tallo, colocarlo en diferentes situaciones. En la opción C es poder analizar y determinar las necesidades de una semilla para crecer. Entonces, a una semilla no le vamos a agregar agua, a ver qué pasa. A otra semilla la vamos a privar de la luz, a ver qué pasa. A otra semilla la vamos a colocar en la heladera. Y a una cuarta, que nos va a servir como control, no la vamos a privar de ninguno de los factores. Y a partir de la comparación vamos a ver qué ocurre con cada una de ellas. Ustedes pueden elegir alguna de estas opciones, pero sí, en todos los casos, les pido lo siguiente. Que utilicen materiales recipientes recuperados, ¿sí? Alternativas al tradicional frasco de vidrio. Puedo germinar en cáscara de huevo, puedo germinar en maples, puedo germinar en bolsas de plástico, puedo germinar en bandejas de telgopor, puedo germinar en potes de yogur, puedo germinar en las bases de botellas. Y a ustedes se les van a ocurrir otras opciones, ¿sí? Traten justamente de reutilizar materiales y nos corremos del frasco de vidrio con el secante y el algodón. ¿Puedo hacer la germinación? Bueno, hablaba del pelo loco, digo, puedo germinar en una media de nylon, puedo germinar en una bolsita Ziploc, digo, piensen ideas. Van a identificar los conceptos a trabajar. Cuando hablemos de los conceptos a trabajar, obviamente se van a dirigir a los diseños curriculares. Miren el de 2018, pero sobre todo en el 2008, que por ahí tienen más pistas. ¿Qué contenidos estoy trabajando o podría trabajar al realizar una germinación con los niños del nivel? Y que eso sería la ciencia como producto. Y después pensar, ¿y qué competencias científicas, la ciencia como proceso, pongo en juego cuando realizo una germinación? ¿Qué están trabajando los niños referido al hacer científico? ¿Sí? ¿Qué podríamos trabajar? Entonces ahí, la ciencia como producto y la ciencia como proceso. Luego les pido que formulen 2 o 3 ideas claves o ideas básicas que podrían trabajar con la realización de dicha experiencia. Recuerden que las ideas básicas es ¿qué espero que los alumnos aprendan? A partir de hoy que se vencía la actividad de formulación de ideas básicas, van a empezar a recibir las devoluciones y las correcciones personalizadas y de ahí van a poder sacar, en el caso que tengan que corregir o demás, o en el caso de que hicieron bien, formas de formular las ideas básicas. Recuerden que han de ser ideas sencillas, han de ser ideas organizadas en función a los conceptos estructurantes, unidad, diversidad, interacción o cambio. Entonces, 2 o 3. Con esta germinación, ¿qué espero que, por ejemplo, si hice la primera opción, ¿no? La alternativa de comparar la germinación de distintos tipos de semillas? Entonces, ¿qué espero que los niños aprendan? Lo primero que aparece en una germinación es la raíz. Una idea sencilla, ¿sí? En todas las semillas lo primero que esperamos que aparezca es la raíz y ahí estaríamos trabajando unidad en la diversidad. Y una vez que realizan todo esto, van a presentar un informe de la experiencia realizada.
El informe es como cualquier informe científico, ¿no? ¿Qué materiales utilizaron? Una descripción. Les voy a subir como un punteo de qué tiene que tener. Los materiales que utilizaron, una descripción del procedimiento. Colocamos 5 semillas de porotos en recipientes durante 15 días hicimos un seguimiento en donde el riego era cada 2 o 3, ¿sí? La descripción. Los resultados, ¿sí? Nos encontramos que después de 10 días, o al tercer día, encontramos que junto con el registro de observación, registro que puede ser registro fotográfico, registro que puede ser descriptivo, día 2, no observamos ningún cambio. Día 3, la semilla cambió de color. Día 4, vemos emerger la radícula. Día 5, hay un crecimiento, la raíz ya tiene más de 1 centímetro, ¿sí? La descripción, dibujo o registro fotográfico. Y esto lo van a presentar de forma grupal, es decir, de 2 a 4 integrantes. Y van a decir, profe, pero estamos en, ¿cómo hacemos? Y acá es donde busquen la manera de, bueno, o una realiza todos los dispositivos y otra hace el seguimiento, o cada una realiza un dispositivo y van viendo qué va pasando en cada una de los diferentes dispositivos que armaron y entre todas arman el informe, pero sí o sí ha de ser de entre 2 a 4 integrantes. No me germinó, no pasó nada. Bueno, vamos a ver qué pasó, por qué no germinó. Justamente estamos haciendo esta experimentación porque tengo que tener la experiencia antes de poder llevarlo a la sala, ¿sí? Tengo que practicar, ver qué resulta, qué no resulta. Mejor germinar sobre tela, germinarlo sobre papel, germinarlo sobre algodón, germinarlo en el vacío. Usar la tierra, bueno, pero me pierdo la posibilidad de ver el crecimiento de la raíz, pero puedo ver el crecimiento del tallo. Esto es prueba, es practicar, y ponernos un poco en el lugar que se van a poner los niños, ¿no? En esto de ¿qué estoy haciendo? ¿Qué competencias científicas pongo en juego al realizar esta experiencia? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Obviamente, chicas, al momento de pensar que van a germinar, tienen que leer sobre la variedad que elijan, ¿sí? No me pongan, voy a poner a germinar, no sé, pomelo, voy a poner a germinar sandía. Digo, busquen alguna variedad de algo que después puedan llevar a la sala, ¿sí? O porque es la temporada, o porque el periodo de germinación es un periodo muy corto, porque resulta, pero infórmense acerca de la semilla que van a elegir, los requerimientos que tiene, y bueno, y es poner a prueba esta práctica, ¿sí? Haciendo uso de estas dos cuestiones, ciencia como producto y ciencia como proceso. ¿Alguna de ustedes ya inició? No, yo por lo menos con mi grupo todavía no. Yo tampoco, profe. Yo en mi caso, profe, tengo una duda. Sí. Yo pensé en la palta. Yo en un momento lo hice acá en mi casa para mí, porque quería que me crezca la planta de palta. Pero para verle la raíz, cuando empieza a salir la raíz, tiene que ser en algo transparente. Pero yo había pensado usar algo reciclado, un vasito de yogur, y no se ve la raíz. Para que se vea la raíz lo tengo que sacar del agua. Y acá escribió que no algo de vidrio, no un frasco de vidrio. Puede ser una botella cortada de plástico. Eso, lo que dice Karen. Usa la base de un recipiente plástico, una botella. Bueno. Si, no sé, si nosotros llevamos eso a la sala, la botella de plástico cortada, Sí. El borde tendría que estar, no sé, cubierto con algo porque también corta la botella de plástico. Sí, en esa cuestión, no sé, puedes ponerle una cinta, esas cintas bifaz o cinta de papel sobre el borde
¿sí? Ajá. Como para proteger que no queden bordes filosos. Pero Claro. siempre va a depender del tipo de plástico. Hay algunas que no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Pero pensá esto, Andrea, es preferible 1000 veces tener una botella de plástico en la sala que llevar un frasco de vidrio. Sí, obvio, sí. Por eso digo, sí, le pones tinta de papel y con eso estarías súper cubierta. Y con eso tenés la posibilidad de poder ver la raíz. Sí. Y si en el caso que no se haga la primera opción, de que son unos cuantos que hay que elegir, Uh-huh. tiene que ser, no sé, en este caso que elijo de vuelta la palta, entre otros, lo tengo que plantar en la tierra. Esas decisiones las van a tomar cada uno de los grupos que propongan su germinación, porque acá lo que estamos viendo es el tema de las variables que entran en juego en una germinación. Claro, sí. ¿Querés hacerlo? A ver, ahora, si elegís la opción A y querés hacerlo en tierra, todas tus semillas las vas a tener que poner a germinar en tierra, porque lo único que estás variando es la semilla. Si elegís, ¿se entiende? Porque digo, Sí, hay algo que queda, se llaman variables dependientes e independientes, así lo llamamos en ciencia, y variables que son constantes, es decir, que no cambian, que tratamos de que permanezcan iguales en todas, porque lo único que yo quiero comparar es el crecimiento de los distintos tipos de semilla, pero el riego va a ser el mismo, el sustrato va a ser el mismo, el recipiente debería ser el mismo. En condiciones ideales, todas tendrían que estar ubicadas en el mismo espacio, o sea, todas que reciba la misma cantidad de luz solar por día, pero digo, hoy las condiciones hacen que por ahí ustedes como equipo digan, bueno, Andrea va a germinar la semilla de palta y Romina va a hacer la de maíz y Rocío va a hacer la de poroto, ¿sí? Cada una en sus casas. Estamos en este contexto, lo aceptamos, pero lo ideal sería que todas las posibles variables que intervienen sean idénticas, salvo tipo de semilla, que es lo que cambiamos. Que después cuando la hagas a la sala sí vas a ubicarlas a todas en la misma ventana. Otra opción sería, bueno, hacemos germinadores en la sala, pero lo vamos a ubicar uno adentro del armario, otro al lado de la ventana, otro en el patio y otro en el medio de la sala. Y ahí también y ahí lo que estás comparando, lo que estás variando, es la ubicación del germinador, la ubicación del dispositivo para ver qué pasa con el germinador que estaba cerca de la ventana, qué pasa con el que quedó dentro del armario, qué pasa con el que estaba en el medio de la sala. Por eso digo, el informe a mí me va a servir para ver qué decisiones ustedes tomaron para las propuestas de germinación. No existe una receta de germinación, por eso esta posibilidad tan abierta de que ustedes tomen decisiones. Gracias, profe. No, cualquier duda me consultan. Y ahora les quiero comentar de la clase 11, ¿sí? Porque ahí es cuando con el otro curso se asustaron un poco. La clase 11, que es la clase de hoy, lo que les propongo es la lectura de dos materiales. Una es una secuencia didáctica donde trabajan de la provincia de Córdoba las plantas y sus propiedades medicinales. ¿Sí? Sí, Sofi, podés usar papel secante. Lo que no quiero es el tradicional frasco, papel secante y algodón. Pero hacer sobre el papel secante podría ser una opción. Les decía, para la clase de hoy tienen dos lecturas. Una es sobre las plantas y sus propiedades medicinales, y es una secuencia de la provincia de Córdoba, y la otra es una propuesta sobre el conocimiento didáctico del contenido plantas. Les hice una breve introducción a qué llamamos conocimiento didáctico, y después hay un par de preguntas, ¿no? Esas preguntas, ¿a quién va destinada la propuesta? ¿Qué contenidos se trabaja? ¿Qué se quiere lograr con la enseñanza de esos contenidos? ¿Cuáles son los posibles desafíos? ¿De qué manera acercar estos conocimientos a los estudiantes? ¿Y de qué manera ocurre la evaluación? Ustedes tienen que identificar en esas dos lecturas estas cuestiones. Las marcan, las subrayan, las identifican. O sea, qué pasa en una y qué pasa en otra. ¿Qué es todo el otro material que subí? Porque, de hecho, vuelvo a presentar mi pantalla. Muchos de ustedes habrán despertado hoy con todo este material, ¿no? A ver si se van a ver el aula. Vamos, este es el tablón, y entonces se encontraron bombardeadas con todo este material. Entonces, si ustedes van al trabajo de clase, vean que el trabajo está organizado por los diferentes módulos que fuimos viendo, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Estamos acá,
en los seres vivos. La clase de hoy es la clase 11. A ver, estamos acá. Clase 11. Para la clase 11, esos dos materiales que les pido que lean, que son propuestas concretas, reales, llevadas al aula en el nivel inicial, son estos dos que están acá. Los menciono en la clase y están acá. Esto que aparece, plantas, material de consulta, es para que ustedes ya tengan bibliografía a la cual recurrir pensando en el trabajo final. Pensando si en el trabajo final quieren trabajar sobre plantas, van a tener un material sobre la anatomía y la fisiología de las plantas, otro material sobre cómo es la estructura de las angiospermas, los dibujos, las distintas partes, cómo puedo clasificar a las plantas, bueno, acá los nombres, tallo, raíz, los tipos de tallos. Eso ya sería pensando en una planificación, digamos. Sí, pensando que ustedes tengan material con el cual trabajar. Y también les puse este material que está bueno, que se llama Colecciones, donde les cuenta diferentes formas de hacer prácticas con las plantas. Digo, por ejemplo, cómo coleccionar pequeños elementos, cómo secar y conservar hojas, ¿sí? Cómo hacer un herbario, cómo rescatar el esqueleto de las hojas, cómo hacer impresiones, ¿sí? Trabajando cómo hacer sellos con hojas. Entonces, esto que aparece como material de consulta es pensando en el trabajo final, pensando en que alguno de ustedes puede elegir plantas para armar su propuesta de enseñanza, entonces ya tiene. Entonces, hoy, para esta clase, solo esto, la secuencia de las plantas y sus propiedades medicinales, el conocimiento didáctico del contenido, y bueno, y acá está la clase 11 con las indicaciones sobre, acá, clase 11. Con esto que tienen que identificar, ¿sí? Estos dos textos, acá aparecen los nombres, son los de la clase 11, estos dos, ¿sí? Y el resto es bibliografía de consulta, ya les queda como material de consulta. Por favor, comuniquen esto a sus compañeras, sobre todas aquellas que están ahí como, ¿qué le pasó a la profe? Que subió un montón de información y están dudando en seguir o no. No me volví loca, no nos volvimos locos, sino que ya empezamos a pensar en el panorama al final, pensando que quedan re poquitas clases, ¿sí? Y necesito que, insisto con esto, la dimensión disciplinar, el conocimiento sobre la disciplina es muy importante. Entonces, ¿a dónde recurro? ¿Voy a un video de YouTube? ¿Voy a lo que me aparece en Wikipedia? No, me voy a formar con material válido científicamente. ¿Preguntas, chicas? Profe, Sí, Nerea. ¿el trabajo se entregaría a la clase que viene? No, porque vos necesitas tiempo. Creo que les puse fecha dentro de 15 días recién, no recuerdo Primero bien. de octubre. Octubre, sí. Sí, octubre. Entonces, pensando en esto, vayan también a variedades de plantas que germinan rápido, que puedan hacerlo en un par de 7 días, 8 días. Sugiero alpiste, sugiero lenteja, rabañito, digo, vayan a opciones que les van a dar los tiempos para ver los cambios, para hacer un registro, para poder observar, para poder comparar. Y que arranquen este fin de semana las propuestas, empiecen a armar los dispositivos esta semana porque si no, no les van a dar los días. Ah, bueno, gracias, profe. Por nada. Bueno, y como les decía, a la brevedad estarían teniendo esta grabación